Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Hoy, en nombre del doctor Octavio Naum Ganem, estamos aquí, yo, la licenciada Alejandra Valdés, y tenemos como invitada a una especialista del tema, es una doctora en psicología psicoanalítica. Ella es la doctora Vanessa Naul. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy buenos días, Alejandra. Y ella es psicoanalista particular de adolescentes, adultos, de manera individual y de grupo. También es coautora del libro Psicología psicoanalítica del arte. Y hablando de arte, qué interesante es el arte en este tema tan importante que vamos a hablar hoy. Un trastorno que más de 100 millones de personas en el mundo lo padecen, y hay en México una estadística de 2 millones de personas. Así que vamos a hablar de un fuerte trastorno, que es el trastorno bipolar. Antes se llamaba, lo que era la psicopatología, a este trastorno como una psicosis distímica del tipo maníaco-depresiva. Esas son las dos cuestiones como muy fuertes sonaban, y por eso se ha modificado el nombre. Los directivos, ¿no?, de instituciones importantes como las de Estados Unidos, de asociaciones psiquiátricas de Estados Unidos, han hecho ver a todas estas trastornos o problemáticas de la personalidad como trastornos que es mucho más leve, ¿no? Entonces, ¿qué tal, Vanessa, si empezamos a hablar qué es el trastorno bipolar? De acuerdo. El trastorno bipolar es un trastorno en el estado de ánimo. Se conoce también como un trastorno afectivo, en el cual el sujeto que padece este trastorno oscila en cambios bruscos, ya sea que se sienta en lo que se llaman estados maníacos, en donde se presenta una gran exaltación del estado de ánimo, una alegría extrema, y posteriormente cae en un estado depresivo, con una tristeza muy profunda. Si bien todos los seres humanos, por supuesto que presentamos estados de alegría y de tristeza, en el caso del trastorno bipolar, el sujeto pasa por unos estados extremos, o sea, son ya cambios patológicos muy intensos, y se pueden presentar fases maníacas que duren algunos meses, por ejemplo 6 meses con la fase maníaca, que de los síntomas vamos a hablar en un momento, y posteriormente presentar la fase depresiva, que también dure otros 6 meses. Pero también tenemos los cicladores, por decir así, que pueden presentar los cambios en el curso de una semana, y hay algunos incluso, que son los menos, que pueden presentar estos cambios repentinos en un mismo día, que esos ya son los casos más contados, pero que se pueden presentar. Que son los llamados ciclotímicos. Así es. Actualmente, como existen tanta aparatología nueva, hay una cámara que se llama, es una tomografía computarizada de positrones, se llama así, en donde se marcan y se miden las diferentes coloraciones de la actividad cerebral. Y hay casos en los cuales entre una hipomanía y una depresión pasan más o menos de 10 a 15 días. Más o menos, doctora Vanessa, ¿cuántos son los síntomas que puede tener la sintomatología como que más presenta cuando está en un estado, por ejemplo, de depresión, el sujeto que padece este trastorno bipolar? Entre los síntomas más importantes que se presentan durante la fase depresiva, sí, sería somnolencia persistente incluso durante el día, aunque el sujeto haya dormido bien. Puede presentar confusión mental, puede también presentar falta de apetito, pérdida involuntaria de peso, en algunos casos se presenta insomnio, también lo que llamamos anedonia, que es la pérdida de placer en las actividades cotidianas que previamente le resultaban placenteras a la persona. También se pueden presentar decisiones abruptas y precipitadas, para las cuales el sujeto no ha dado una suficiente reflexión, como por ejemplo dejar a la pareja, de un día para otro dejar el trabajo, que esto va acompañando también la confusión mental que mencionábamos. También hay la presencia de pensamientos acerca de la muerte, pensamientos suicidas, ideas incluso de cómo se pudiera suicidar. Hay una preocupación marcada por sí mismo y deja de interesarse por el mundo externo. Entonces, la persona pareciera que ser muy egoísta, pero lo que pasa es que la energía
que utiliza normalmente para sus actividades cotidianas está volcada sobre el yo, sobre el sí mismo. Puede haber problemas de concentración, dificultades para poner atención, problemas para tomar decisiones, se vuelven sujetos que de repente entran en una indecisión terrorífica y no pueden tomar decisiones que en otro momento serían decisiones normales, fatiga, en fin. Creo que estos serían los síntomas, son muchísimos, y estos son los más importantes. Y sí, y puede llegar a estados de melancolía, donde sí hay que estar tratado medicamentosamente, porque sí es muy riesgoso, porque puede llegar, sí, al suicidio. Claro. No es solamente pensar cómo lo va a hacer, sino que nosotros nos proponemos que ni lo intente. Claro. Que no proceda. Y los síntomas característicos en la fase maníaca o hipomaníaca también llamada, porque es como más baja en esta presencia de exaltación, ¿cuáles serían estos síntomas? En la fase maníaca lo que nos encontramos es un incremento repentino de la energía, un aumento de las actividades cotidianas, puede emprender tareas que previamente no había podido realizar. En algunos casos, sí tenemos los casos de personas creativas que en esta fase maníaca producen ya sea poemas, ya sea pinturas, ya sea algún proyecto, ¿no? Dependiendo del talento de cada persona, que en una fase maníaca sí se dedican a producir y son producciones que les van a servir como consuelo para los momentos depresivos. Pero también es cierto que en la fase maníaca nos podemos encontrar con violencia, de repente arranques de violencia hacia otras personas, también ideas delirantes de grandeza, ideas delirantes de éxito, como si sintieran que de un día para otro se pueden convertir en estrellas de cine, en grandes empresarios, o sea, son ideas que a veces no corresponden con la realidad de la persona. También encontramos que duermen poco, hablan mucho, lo que conocemos como verborrea o logorrea, exactamente. Sí. La fuga de ideas, que es cuando alguien tiene muchas ideas, una tras otra, aparentemente son ideas muy inteligentes, sin embargo ninguna se concreta. Y bueno, también encontramos esta actividad exagerada. Quizá insomnio también, porque bueno, puede estar puede estar las 24 horas con su pensamiento repetitivo, y hay algunos tipos de hipomanías o manías que tienen ya también alucinaciones. Estabas hablando recién de la megalomanía, que es este delirio de grandeza, de querer hacer muchas cosas o creer que va a alcanzar la fama en 2 días, y cómo compromete a todo el círculo familiar, porque no es él solo el que sufre. Puede salir con varias mujeres. Yo que soy sexóloga, trabajo con personas, hombres en este caso, con este tipo de trastornos, y cómo tienen varias parejas, y cuando está con María ama a María, y cuando está con Juana la ama también a ella, y puede establecer muchos vínculos, y amar a todos sus hijos y decirles que a todos los adora. Claro, en ese momento él cree que puede y tiene el potencial para brindar esta capacidad, ¿no?, de entrega a todos, a nivel de lo económico y a través de lo amoroso también, pero la expectativa es muy alta. Entonces llega un momento que se da cuenta que no puede, que se frustra, y que los mismos hijos, ¿no?, le reclaman, a las mismas mujeres le van reclamando todo lo que ha prometido, y después resulta que ya nada pudo ser. Es más, gasta dinero, ludópatas. Sí. Hay mucha gente que se va a la ludopatía, que es un enfermo por el juego. Una cosa es la ludomanía, que es como un ansias por jugar, pero el ludópata es el que se juega una casa, Vanessa, en un día. Así es. O se va a Los Ángeles, o se va a Las Vegas y se juega todo. Entonces, ¿y qué hiciste con el dinero? ¿No? Lo regalaste, compraste, no sé, loterías, ¿qué hiciste, no? Esto, bueno, se encuentra mucho. Sí, también encontramos la dificultad para controlar su actividad motriz, sus movimientos. Entonces de repente se ponen a caminar, a moverse, están muy inquietos y ellos mismos no pueden controlar toda esta actividad física.
También encontramos irritabilidad y son explosivos, o sea, les cuesta mucho trabajo contener sus emociones. Todo está volcado hacia el exterior. Si hablábamos de que el depresivo